Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy vengo a hablaros de mis 8000 literarios, así que vamos allá. Lo primero de todo quería daros las gracias a todos los que estáis llegando nuevos al canal y a todos los que lleváis desde el principio, a todos los que os habéis ido sumando, porque hace 15 días alcanzamos los 20.000 suscriptores. Me parece una cifra enorme y por ese motivo os pregunté a través de la comunidad de YouTube qué vídeo queríais que grabara para celebrarlo. Y me disteis muy buenas ideas, así que no es que esta sea la única que voy a grabar, sino que esta es la primera de varias que voy a grabar porque me gustaron, ya os digo, las ideas que me fuisteis dando. Voy a hablar sin orden ni concierto de los libros, no por orden cronológico ni por ningún orden. Los fui sacando de la librería, los fui dejando en la mesa y tal cual quedaron, así es como voy a ir tomándolos y enseñándolos. El primero que tenía en el montón es este, Guerra y Paz, de la editorial Alianza. Viene en 2 volúmenes, uno de los volúmenes tiene esta cubierta y el otro de los volúmenes esta. Yo tenía una edición muy vieja comprada en una librería de segunda mano, de traducción malísima, la editorial ni la recuerdo, no creo que exista, que doné, bueno, cuando me compré esta la doné. Y la había comprado muy joven, con 14 años, yo me parece que fue en un periódico, en una revista o en algún lado, apareció una lista de los, creo que eran los 200 clásicos que todo gran amante de la lectura debería leer. Yo ese tipo de listas pues no les hago ni caso, pero en la época cuando tú quieres formar tu gusto literario, pues sí que vas haciendo caso a esas cosas. Entonces yo me quedé con los nombres de muchos rusos y llegué a ellos gracias a eso. Con 14 años recuerdo haber entrado en una librería de segunda mano y comprarme Guerra y Paz. Claro, el librero dijo, esta niña, ¿dónde va? Pero yo no me la leí con 14 años, yo simplemente estaba preparando mi biblioteca futura para ir llegando a esos clásicos. Yo ya leía clásicos de aquella, pero quizá no clásicos tan extensos. Cuando por fin lo leí tenía unos 24 años y lo leí con auténtico pavor. ¿Por qué? Porque la gente que me había hablado de Guerra y Paz, yo de hecho leí antes Ana Karenina, que también la gente la pone como es muy complicada y tal, luego los que leéis Ana Karenina me dais la razón en que claro que trata muchos temas que se pueden, bueno, en fin, hay muchísima tela que cortar sobre Ana Karenina, pero como lectura es muy amena y no es compleja, porque una de las cosas que tiene Tolstoy es que tiene una manera de escribir que es absolutamente deliciosa. Bueno, pues yo empecé con Ana Karenina, a pesar de que también me la ponían como difícil, y cuando vi que no tenía tampoco tanta complejidad, quiero decir, a la hora de poder seguir la lectura, otra cosa es interpretar todo lo que ahí aparece, ese es otro tema, pero tú la lectura la puedes seguir perfectamente, e incluso Ana Karenina se puede decir que es una novela entretenida, pues ya es como que le tenía menos miedo y dije, venga, ahora me voy a lanzar a leer Guerra y Paz, madre mía de mi vida. Yo tenía 20 y muy pocos años y yo al principio bien, hasta que llega la parte bélica. La parte bélica se me hacía muy cuesta arriba y abandoné la lectura. Pues con 21 años, probablemente 22, es que la leí seguida, yo leí Ana Karenina y luego Guerra y Paz. La abandoné durante unos años. Y siempre me quedó esa idea de que era una obra que probablemente yo no leyera nunca porque toda esa parte bélica pues no me interesaba, pues me aburría. Pero luego me apunté a un curso de literatura rusa y ya no me quedó otra. Claro, la leí. Empecé con pavor. Y cuando llegué a la parte bélica, mi sorpresa fue que a mí me interesaba la parte bélica. A ver, acabé de Napoleón un poco hasta el último pelo de la cabeza y eso lo tengo que decir, pero también porque cuando yo la leí con unos 27, 28 años venía de un montón de novelas, que si francesas, que si de aquí, que si de allá, y en todas ellas Napoleón, 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 Napoleón. Es lo que tiene obsesionarse con el siglo XIX. Entonces, sí es verdad que quedé un poco harta de la figura de Napoleón, pero la parte bélica también me interesó. Lo que nos encontramos es la historia en Crimen y Castigo, en Guerra y Paz, la historia de varias familias, en la evolución de esas familias, la crítica, esto es muy de Tolstoy, a la sociedad aristocrática del Moscú de su tiempo y cómo influye el conflicto con Napoleón. Me pareció interesantísima, yo creo que es una novela redonda, que es la gran novela de Tolstoy. La siguiente novela de la que voy a hablaros la tengo en 2 volúmenes también, en una
colección que salió cuando yo era jovencísima y que me compré muchísimos libros que eran muy baratos porque eran en ediciones ya coleccionables que empezaban en septiembre, bueno, como todos los coleccionables, ¿verdad? Y que ni siquiera tiene malas traducciones. Me estoy refiriendo al Ulises, aquí volumen 1, volumen 2, voy a comprobarlo, pero es de RBA y la traducción creo que era de Valverde, ¿puede ser? Sí, de José María Valverde, o sea que no es una mala traducción. Salieron con el cuento este de que se ha vuelto a poner de moda el Ulises y James Joyce, un montón de ediciones maravillosas. Yo es muy goloso eso de volver a comprarlas, pero pensé, ya tengo esta y que esta no la he leído nunca, porque os voy a contar la historia de mi trauma con el Ulises. Yo tenía 19 años y estaba haciendo filología hispánica y tenía amigos que estudiaban filología inglesa y algunos eran mayores que yo y estaban como en tercero o en cuarto, no lo recuerdo bien, y tuvieron que leer el Ulises o ellos lo decidieron, eso tampoco lo recuerdo exactamente. La cosa es que como ellos empezaron a leer el Ulises en inglés, yo pensé, ¿por qué no? Léelo tú también en inglés. 19 años, imaginaos, ¿no? Lo que yo había podido leer, por muy lectora que seas, yo creo que no estás preparada para enfrentarte al Ulises, no tienes bagaje, y en inglés, pues te imagínate. Pues yo me lo leí en inglés. Ahora, lo terminé de leer. ¿Cuánto tardé? Meses. Para mí era un suplicio. O sea, me iba leyendo poco a poco con un diccionario a mano, sin entender, porque no lo entendía, muchos giros idiomáticos que al traducirlos yo literalmente no significaban lo mismo, porque sabemos lo que tienen los giros. Entonces para mí fue una lectura traumática. Hoy en día, bueno, traumática, utilizamos con una alegría la palabra trauma, una lectura incomodísima y desagradable, esa es la palabra, no traumática. Yo me quedé como muy tocada y yo dije, nunca más en la vida, nunca más en la vida me voy a acercar a esta novela. Bueno, pues ahora estoy pensando en releerla en español, evidentemente, en inglés ya, nunca más, como diría un gallego, ¿no? Y además, como era tan joven cuando la leí, han pasado tantos años, me acuerdo de las anécdotas, o sea, sabéis que pasan en muy pocas horas, a lo largo de un día. Pues que todo esto que os estoy diciendo, os lo estoy diciendo más porque haya oído a otra gente hablar del Ulises que porque yo recuerde del Ulises. Sí recuerdo un par de momentos, especialmente como importantes en la novela, que creo recordarlos con bastante nitidez, pero la novela en sí para mí, hombre, no va a ser como una primera lectura, pero casi. ¿Sabéis que se titula el Ulises? Porque está, digamos, de alguna manera influenciada por la Odisea. Yo no sé hasta qué punto, porque ya os digo que yo cuando la leí no tenía, hombre, sí me imaginé que está influenciada por la Odisea. Yo ya había leído la Odisea, yo no me enteré de nada. Yo leí el Ulises en inglés y yo puedo decir que lo leí, pero pasé por él, pero él no pasó por mí. Entonces, para mí es una cumbre alcanzada, pero que tengo que volver a alcanzar para realmente enterarme de lo que he leído. Y no sé, quizá en 2025 me líe la manta a la cabeza y con calma y demás lo lea. El libro del que vengo a hablaros ahora es La joya de la corona de mi casa. Estoy hablando de Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, en esta edición extraordinariamente maravillosa, que cuando me la compré salía de la librería que parecía que me había tocado la lotería, que en vez de haber gastado yo dinero en un libro, me habían regalado dinero a mí. Salía orgullosísima de esta edición. Para mí, bueno, os voy a contar una anécdota. Es tan importante este libro que un día estaba limpiando mis libros, quitando el polvo y demás, y se me escurrió este. Y se me escurrió, yo veía que se me iba a caer al suelo, y para evitar que se me cayera al suelo, porque al caerse se iba a estropear, yo no sé qué narices hice para sujetarlo bien, que retorcí este pulgar, y este pulgar lo tuve muchísimo tiempo fatal, tuve que ir al fisio, me tuve que poner como una especie de guantelete, no sé cómo se llama, para que me lo sujetara. Bueno, esto ya lo sabe la gente que me conoce de lecturas conjuntas y demás, ya lo sabe y se ríen mucho, pero yo es que he sido capaz de sacrificar mi salud física, la salud física de mi pulgar, porque no se me estropeara este libro. Bueno, ¿por qué este libro era importante para mí? Mirad, yo la primera vez que leí a Dostoyevsky me acerqué a él con Memorias del subsuelo, era yo jovencísima. Fijaos que Memorias del subsuelo no es una obra fácil en absoluto, porque yo creo que es una obra bastante compleja, pero
algo tenía esa obra, que algo me dijo, algo me interesó, algo pasó ahí, que yo supe que ese autor era para mí, que quizá todavía no estaba en el punto de poder disfrutarlo en su totalidad, que tenía que formarme más, que tenía que leer más, pero que ese libro y ese autor eran para mí. Alguien me dijo, y no sé quién, que esta obra era la obra cumbre de Dostoyevsky. Yo soy de los que pienso que Dostoyevsky tiene más de una obra cumbre, porque Crimen y Castigo es tremenda obra, pero que esta era la obra cumbre. Yo me lo creí, bueno, lo sigo creyendo, ¿eh? Y entonces, como me gustaba tanto el autor y me suponía tal esfuerzo cualquier lectura nueva de cualquier cosa a la que me acercaba de Dostoyevsky, yo miraba esto como, ¿sabes? Como, cuando yo llegue a leer esto, ya voy a estar a otro nivel como lectora, ¿no? Voy a ser capaz de leer algo complejo, algo muy extenso, algo que requiere concentración. O sea, yo, claro, estoy hablando de que tendría 19 años, 18 años. Yo creo que estaba en el instituto todavía, cuando yo leí Memorias del subsuelo. Sí, estaba seguramente en el instituto. Entonces, fijaos, era una niña, entonces para mí era como esa cumbre. Pues cuando yo lo leí en esta edición, tardé muchísimos años en sentirme preparada para leerlo. Y para mí fue la lectura de mi vida. De mi vida. O sea, no solamente, a ver, la historia en rasgos muy generales es la de 4 hermanos, 3 de ellos hijos legítimos y 1 hijo ilegítimo, y la relación con su padre, que es un hombre malvado y violento, ¿no? Esto es hasta aquí, no voy a decir nada más, pero marcado en la Rusia del momento, poniendo el foco en una parte muy concreta de la sociedad. Sabéis que Dostoyevsky, una de sus cualidades para mí es que era muy incómodo de leer, y sigue siendo muy incómodo por hacia dónde mira y cómo te presenta los personajes. Pero es que además está cargado de unas reflexiones filosóficas, teológicas también, que son interesantísimas. Es esa parte que, como por ejemplo la parte bélica de Guerra y Paz, hay mucha gente que la detesta, y a mí me resultó interesante. A mí la parte teológica y filosófica de los hermanos Karamazov no es que me resultara interesante, es que me fascinó, me gustó muchísimo. Entonces, cuando acabé de leerlo, recordé aquella niña o adolescente que yo era, de 18, 19 años, que pensaba, cuando llegues aquí ya puedes decir, has alcanzado algo importante, ¿no? Y digo, ¿cuántos años tardé en sentirme preparada? No lo pensé, con 19 años yo pensé que con 25 tendría leída toda esa lista de grandes clásicos. Claro, es que yo era muy ilusa con esa edad y me creía capaz de todo, por eso me metí en los embolados en los que me metí leyendo cosas complejísimas. Aquí viene otra de las adquisiciones de esa colección de RBA, me refiero a La Montaña Mágica, también en 2 volúmenes, esta colección que yo fui haciendo de clásicos universales. También, a ver, os voy a decir quién hace esta traducción, y si entendéis de traducciones ya me diréis si es un buen o mal traductor. Mario Verdaguer. La traducción, hombre, pues muy actual no puede ser, porque el libro me lo compré, os lo voy a decir, en el año 1990 y algo, ¿no? 95 puede ser, en el año 1995, por lo tanto, pues ya tiene sus años la traducción, y claro, habrá traducciones mejores y más actuales. La letra es minúscula, que es lo que más me tiraba para atrás de releer en esta edición, pero empecé con absoluto pánico, porque todo el mundo me decía que era un aburrimiento a La Montaña Mágica, y yo de Thomas Mann había leído los Buddenbrook, que me habían encantado. Es una saga familiar, bueno, a mí me había gustado muchísimo esa novela. Yo pensaba, ¿cómo va a ser un bodrio una novela escrita por este hombre? Porque a mí es que me gusta mucho Thomas Mann. Había leído alguna cosa más, La Muerte en Venecia no, porque la leí ahora un año, hace poquito que leí La Muerte en Venecia, que por cierto me parece maravillosa. Entonces dije, no hagas caso a la gente, venga, léela también, muy joven, ¿eh? Todo esto, estoy hablando de que estos libros yo creo que llegué a todos ellos antes de los 25, sí, yo creo, antes de los 27 seguro. Bueno, La Montaña Mágica empecé, aunque yo decía que no, venga, vete adelante, Marta, empecé con miedo, porque yo siempre he sido un poco aprensiva, y me decían, transcurre en un sanatorio, habla de enfermedades, y yo pensaba, madre mía, ya verás. Maravillosa. Empecé a leerla y no podía parar. Hans Castorp me parece uno de los
personajes más impresionantes de la historia de la literatura. Y si tengo que contar muy a grandes rasgos de qué trata la novela, pues nuestro protagonista visita a un familiar en un sanatorio que queda en lo alto de una montaña, y lo que en principio es una simple visita acaba siendo pues una estancia, porque él, por motivos, se queda allí, no voy a decir, se queda allí. Es que no voy a decir nada más, porque una vez en uno de los vídeos del principio del canal solté algo que yo no consideraba spoiler, y me escribió una chica muy indignada diciendo que estaba leyendo La montaña mágica y que le había destrozado la lectura. Entonces me quedé un poco así paralizada. Pues eso, no voy a decir nada más para no estropear la lectura a nadie. Pero a mí me gustó muchísimo, muchísimo. No podía parar de leerla. Me gusta mucho Thomas Mann, me gustó cómo está, y luego está escrita de una manera que pierdes la noción del tiempo. No voy a entrar en más detalles, pierdes la noción del tiempo, no sabes muy bien ubicarte y te llevas muchísimas sorpresas. Y no sé, los personajes están muy bien construidos, la novela es maravillosa, la manera en la que cierra la historia es espectacular. Y lo único que puedo decir es que cuando acabé de leerla yo pensé, madre mía, tanto miedo empezar esta novela, y podía haberla empezado mucho antes. Bueno, ¿qué recuerdos del libro del que os vengo a hablar ahora? El Quijote de Miguel de Cervantes. El Quijote yo lo leí estando en el instituto. Yo tenía 15 años cuando leí por primera vez el Quijote. Lo he leído muchas veces porque, bueno, pues por obligación, por necesidad, porque en la carrera tuve que leerlo, luego cuando preparaba las oposiciones, luego lo leí también después cuando estaba trabajando en uno de los primeros institutos en los que trabajé, y no sé si alguna vez más. Bueno, yo lo leí varias veces, no sabría decir cuántas, pero la primera vez tenía unos 15 años. Y en el colegio habíamos leído como lecturas obligatorias El Lazarillo el año anterior, habíamos leído también La vida es sueño, bueno, habíamos leído varias obras del Renacimiento y el Barroco, tanto poemas, obras de teatro. Y entonces leímos fragmentos del Quijote y a mí me encantó. Yo recuerdo el capítulo en el que se nos va narrando cómo él se construye a sí mismo como caballero, ¿no? Y ese capítulo, además analizado por mi profesor, que siempre digo lo mismo, mi profesor del instituto era un grandísimo profesor, pues es que a mí me fascinó, y entonces yo dije, este verano me voy a leer el Quijote. Fijaos que esto no se puede hacer. En el vídeo de María de conservación de los libros dice claramente que ponerles celo y forrarlos, que no es óptimo, pero yo, como forraba los libros del colegio, y es que era muy jovencita, pues me forré este también, porque lo iba a llevar todo el verano, pues que si a la playa, que si aquí, que si allá, que si en la bolsa, y me lo leí a lo largo del verano, fui muy poco a poco leyéndolo. Empecé cuando me quedé de vacaciones, creo que era un 20 de junio o algo así, y terminé la primera semana de septiembre, poco antes de empezar el curso. O sea, me llevó tiempo, lo iba leyendo con calma y me encantó. Pero cuando me lo compré, recuerdo que me dijo el librero, ¿no será mucho para ti? Él ya veía que yo leía clásicos, pero dice, es muy extenso, no es del siglo XIX, es mucho más antiguo, el lenguaje, una serie de cosas. Bueno, ¿cómo me lo leí yo? Mirad, esta es una edición de Martín de Riquer. De Martín de Riquer os recomiendo también todas las obras que tiene sobre trovadores. Este hombre ha escrito maravillas, me encanta. Bueno, pues tiene un aparato crítico interesantísimo, tanto antes de empezar la obra, que yo recomiendo encarecidamente leerlo, como a pie de página. Entonces, mirad, a ver si se puede ver bien en pantalla. Empieza, bueno, todo el mundo sabe cómo empieza. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y a ver si se ve, una llamada. Y a partir de aquí todo esto es una explicación. O sea, empieza así y todo esto es una explicación. Así está la obra completa. Pues así me la leí yo. Me iba leyendo la novela y paraba donde había una llamada, me iba a la nota a pie de página y me leía toda la explicación. Y me enteré muy bien, y tenía 15 años. Siguiente obra que es considerada por mí como uno de mis 8000. La señora Dalloway. Ya veis que esta no es una obra extensa, es una obra más bien breve, con letra grande, pero el problema de Virginia Woolf nunca fue la extensión de sus obras, sino la complejidad.
Yo cuando leí Noche y Día, que la leí este año, creo recordar, me sorprendió mucho que Virginia Woolf tuviera obras escritas a la manera, digamos, tradicional, porque yo todo lo que había leído de ella era Orlando, la señora Dalloway, Alfaro, Las olas, pero este fue mi primer acercamiento. Yo empecé así, a lo loco, con Virginia Woolf. Me dijeron que era complejísima la obra, y lo era. De hecho, yo leí la novela 2 veces. Cuando terminé de leerla la primera vez y a grandes rasgos entendí qué es lo que me estaba contando y cómo me lo estaba contando, busqué un pequeño ensayo que analizaba la obra, lo leí y a continuación volví a leerla. Y entonces dije, vale, ahora sí. Con esto quiero decir que esta sí es una cumbre a la que hay que tenerle miedo. Tenerle miedo no quiere decir que no lo hagas nunca, a veces hay que lanzarse aunque tenga miedo, pero sí es una obra con cierta complejidad. Transcurre, es la historia de una mujer, que es la señora Dalloway, clase media, señora bien de toda la vida, que va a organizar una cena esa noche y entonces sale a buscar una serie de cosas por la ciudad, esa tarde-noche, y sale por la mañana a buscar una serie de cosas por la ciudad. Y entonces lo que nosotros vamos acompañándola y vamos con ella a lo largo de esas horas. Lo que pasa que no solamente se nos cuenta la historia desde su perspectiva, sino que muchas veces son desde la focalización de otros personajes, se nos van contando, pues realmente es una historia de la influencia de la guerra, en los individuos, es bastante biográfica en muchos aspectos, y luego una de las cosas porque la releí no hace mucho, bueno, sí hace bastante, yo el concepto del tiempo que tengo es un poco loco. Cuando la releí me di cuenta de que me parecía que la señora Dalloway era todo lo que Virginia Woolf creía que podría haber sido de no ser quien era. Es decir, cuando ella por fin se vio libre del yugo familiar y pudo ser quien era realmente, se abrió hacia una libertad de ser y de crear que no hubiera sido posible cuando su padre estaba vivo. Entonces me parece que de alguna manera, porque también hay críticas, ¿no? Con respecto a quién es la señora Dalloway, cómo se comporta, y creo que Dalloway es la contrapartida de Virginia Woolf y que la mira como diciendo, yo podría haber sido esa mujer si mi vida no se hubiera trastocado por una muerte, la muerte del padre, y yo hubiera tomado otro rumbo. Esta obra es extraordinaria. A mí me sigue gustando más Las olas y Alfaro, pero esta obra es extraordinaria, y para mí terminar de leerla la segunda vez, comprenderla y demás, fue una satisfacción que no os podéis imaginar. Esta es otra de las obras que comencé, me refiero a la comedia de Dante. Bueno, sabéis que Dante llamó a su obra comedia porque por el final que tiene no era una tragedia, pero que fue Boccaccio quien luego añadió ese adjetivo de divina, ¿no? Bueno, la comedia de Dante es otra de estas obras que yo traté de leer estando en el instituto y no fui capaz. Y entonces la abandoné porque dije, lee más, fórmate y podrás leer la obra, ¿no? Entonces tenía una edición, yo todas estas ediciones viejas como la de Guerra y Paz y demás, pues las acabé donando todas porque las fui sustituyendo pues por otras. A mí me dijeron que Micó, José María Micó era el mejor traductor, esta era la mejor traducción que había, y me la compré. Yo todavía no la he leído en esta traducción, este libro está todavía nuevo, mira, lo he abierto hasta poco, entonces haré algún día una relectura de la obra, pero la había intentado leer con unos 16 o 17 años y dije yo, madre mía, ¿esto qué es? No me estaba enterando de nada. Entonces la dejé aparcada y la empecé a leer porque conocía a Petrarca, el cancionero de Petrarca, me gustaba muchísimo, luego leía a Pietro Bembo y a otros autores italianos, y entonces, pues claro, como uno de los grandísimos estaba Dante Alighieri, y yo dije, pues voy a intentar leer la Divina Comedia, y claro, no fui capaz, no entendía nada. Esta también la leí en un curso, hice un curso para no solo leerla, sino poder entenderla lo más a fondo posible. A mí esto me parece... ¿Quién decía? ¿Qué decían? En el Café de Mendel, que una vez que lees la Divina Comedia la ves en todas partes. No es que la veas, es que está en todas partes. La influencia de la Divina Comedia está en todas partes. Y de hecho muchas obras posteriores y muchas películas incluso se basan en cosas que ocurren en la Divina Comedia.
Mi favorito, mi parte favorita es el infierno. Yo creo que porque la manera que tiene de narrar, primero porque me gusta mucho el personaje de Virgilio, cómo va siguiendo, o sea, va llevando, ¿no?, a Dante por los distintos lugares. Luego sabéis que en el cielo, al ser pagano, Virgilio ya no puede entrar. Virgilio, el poeta romano, ¿no? Bueno, latino, ¿sabéis? Bueno, entonces ya no puede entrar y ya, bueno, pues tiene otro tipo de compañía Dante cuando llega allí. Pero a mí la parte del infierno me pareció muy interesante, cómo te iban explicando los pecadores, dónde estaban. Y luego es una obra, yo tengo por ahí una libreta completa con anotaciones y explicaciones de aquel profesor sobre la obra. Os voy a leer, que no es spoiler, ¿vale? Pero quería leeros el final, los versos finales, porque yo creo que es impresionante. La fantasía se quedó sin fuerzas, mas ya mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor, que mueve el sol y las demás estrellas. ¿Veis? Este es uno de los mejores finales de la historia de la literatura universal, para mí. Viene ahora un libro que es bastante polémico porque no tiene término medio. O lo amas o lo detestas profundamente. Me estoy refiriendo a Moby Dick de Herman Melville. Esta obra yo la leí equivocadísima, pero aún así me encantó. Era muy joven, estaba en el instituto y me dijeron que era una novela de aventuras. Y yo me embarqué en su lectura y no es una novela de aventuras, es muchísimo más, es otra cosa. ¿Qué pasa? Que en esta obra hay muchísimas partes que no tienen que ver con la trama propiamente dicha, sino con explicaciones en torno al mundo ballenero, e incluso en torno a la ballena y su fisonomía, que a la gente le aburre mucho. ¿Qué ocurre? Que a mí me encanta el mar, siempre me ha resultado muy interesante el mundo de los pescadores y además el mundo de las... A mí la ballena es que me parece un ser fascinante, me gusta muchísimo. Y ya desde muy pequeña me gustaba iba con mis padres a visitar puertos balleneros. Aquí en Asturias hay, por ejemplo, puertos balleneros. Entonces se juntaron una serie de cosas que hicieron que para mí fuera una lectura increíble, pero ya siendo muy jovencita. ¿Yo recomendaría esta lectura para alguien de 16, 17 años, que es la edad que yo tendría cuando lo leí? Pues no sé, depende de lo que lea. Quizás, bueno, igual no, porque... Es cierto que a mí todo esto que me contaba de las ballenas o del mundo de la pesca, a mí de los barcos también me parecía muy interesante, pero claro, si no te interesa, pues igual no. Pero es que te pierdes mucho, porque la novela es muy interesante. No penséis que es una novela simple de aventuras, no penséis tampoco que... Es que la sensación que yo tuve cuando acabé de leer la novela es que Herman Melville había hecho una exploración muy profunda de lo que era el ser humano enfrentado al mundo natural, ¿no?, a la naturaleza, como miembro de ella en unos casos y como oponente de la naturaleza, porque parece que muchas veces somos el enemigo, ¿no?, que vamos a destruir. Entonces yo creo que es una, no sé, una obra muy profunda y que merece muchísimo la pena leerla. La siguiente obra de la que voy a hablaros es probablemente la novela española a la que más me enfrenté con más miedo, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Cuando yo la leí con prisas porque mi profesor, Insuela, en la Universidad de Oviedo, iba a empezar a explicar la literatura, bueno, iba a empezar a explicar a Clarín. Entonces yo tenía como un mes aproximadamente y dije, voy a leerla. Me compré esta edición, la letra es minúscula, yo hoy no podría leerla en esta edición, y creo que era una compañera que ya había leído La Regenta, me dijo, ¿leíste a Ana Karenina? Le dije sí. Me dijo, ¿te gustó? dije sí. Y dice, pues es como Ana Karenina, pero en tostón, es un tostón, es insoportable. Y entonces yo dije, madre mía, madre mía, madre mía, en un mes me tengo que leer este tostón, claro, porque yo pensaba realmente que era un tostón, ya verás tú. Ya el inicio de la novela es espectacular, ¿vale? La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo.
trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. O sea, ya solamente este inicio, esta descripción, porque nos vamos a dar cuenta de que se está viendo la ciudad desde arriba, me pareció espectacular. Pero esto, todo esto, yo pensaba, todo esto para contar que una señora está casada con un viejo, claro, con mi mentalidad simplona de, pues la mentalidad simplona que tenía yo a esa edad, ¿vale? Para contar que una señora está casada con un viejo, que se siente sola y que nunca se ha sentido querida y se va a liar con uno que es un petardo, todo esto, ¿qué pasa? Que eso no es lo que nos narra la regenta, sí, pero no solo. Es una historia espléndida, llena de personajes perfectamente creados y perfectamente orquestados para llegar a donde Clarín quiere que lleguen. Es la descripción de toda una sociedad con sus críticas, con sus... es una obra muy anticlerical también. Es una novela espléndida, es una novela fabulosa, es extraordinaria, y le tenía un miedo, porque yo no había leído nada de Clarín, nada, pensaba yo. Porque cuando era pequeña yo había leído Adiós Cordera, pero yo no sabía que era de Clarín. A ver, yo no sé si eso os pasaba a vosotros. Yo cuando era pequeña yo leía novelas y yo conocía las novelas por el título, pero nunca me conocía ningún autor. De hecho, fue mi librero, que sigue siendo mi librero actualmente, el que cuando yo era pequeña me dijo, o sea, que te gusta Hans Christian Andersen. Y yo, pues ni idea. Yo había leído no sé cuántos títulos de Hans Christian Andersen, pero yo lo que sabía era La Reina de las Nieves, no sé qué, tal. O sea, yo sabía los títulos, pero no sabía quién lo había escrito. Entonces, de aquella se leía Adiós Cordera, que es preciosísimo el cuento, o la novelita corta, en el cole cuando éramos pequeños, pero yo no sabía que era de Clarín. Y recuerdo que cuando dije, ay, es que es lo primero de Clarín que leo, alguien, yo creo que algún compañero me preguntó, ¿pero no leíste Adiós Cordera? Y yo, ¿Adiós Cordera de Clarín? Y yo, Adiós Cordera no lo leí en el instituto, lo leí en el colegio, era pequeñísima. Entonces yo creía no haber leído nada del autor y me enfrentaba con pánico. A mí me fascinó La Regenta, me parece maravillosa, me parece una obra monumental, monumental. Estoy ahora con mi penúltimo libro, mi penúltima cumbre literaria. No es extenso, pero yo ya sabía que iba a ser complejo. Estoy hablando de La insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser de Milan Kundera me llevó a leer tantísimas cosas. Yo empecé a leer La insoportable levedad del ser en mi primer año en la facultad. Y no tiraba, no iba ni para adelante ni para atrás. O sea, yo estaba, ahora lo tengo todo subrayado, pero es claro, de mi segunda lectura, ¿no? Es como que no era capaz, ¿no?, de ir hacia adelante. Y entonces, una chica que era, bueno, mayor que yo y estaba haciendo su segunda carrera, ella ya había hecho filología inglesa, bueno, en fin, ella me dijo, ¿leíste a Ana Karenina? Yo le dije, sí. Me dice, ¿leíste a Nietzsche? Yo dije, no, a Nietzsche no. Dice, pues mira, lee a Nietzsche. Bueno, yo tenía de aquella muchos amigos que estudiaban filosofía y entonces leía Nietzsche y un poco guiada, claro, porque meterte tú ahí a leer filosofía sin tener una base previa, pues vete tú a saber a qué conclusiones llegas, ¿no? Entonces, con todas estas lecturas un poco de base, que yo no digo que sea necesario leer a Ana Karenina, pero quizá tener cierta noción de Nietzsche, si lo es, empecé a leer La insoportable levedad del ser y me obsesioné de tal manera con Milan Kundera que yo creo que si veis mi bookshelf tour, cuando llego a Kundera, todo lo que tengo de Kundera, porque yo a Kundera no solamente lo he leído como novelista, sino también como ensayista. O sea, yo Kundera estaba obsesionada con él. Esta novela me resultó muy compleja de leer, francamente muy compleja de leer. Yo era muy joven, no tenía muchas lecturas a mis espaldas. Luego, por ejemplo, Camus lo leí después de leer a Milan Kundera y no me resultó tan complejo, pero Milan Kundera era como de las primeras lecturas que yo hacía con una verdadera complejidad de tono filosófico, digamos. Entonces a mí me costó, pero para mí fue fascinante. Luego vino La broma, La ignorancia, leí muchísimo y leí sin parar. Acababa uno de Kundera, iba otro de Kundera, leía uno de Kundera, iba por otro de Kundera. Y claro, como Kundera es checo, pues me llamó la atención
qué otras cosas estaban escritas en la República Checa. Y yo de Kafka solamente había leído La Metamorfosis. Y La Metamorfosis me había encantado. La Metamorfosis la leí en el instituto y me había encantado. Y yo pensé, pues bueno, voy a por Kafka. Ahora os hablo de Kafka. A mí Kafka me había gustado muchísimo en La Metamorfosis y en algunos cuentos que leí de él también, como El artista del hambre y tal, a mí me gustaba mucho Kafka. Pero me lancé sin paracaídas y de cabeza a leer El castillo. Y madre mía, madre mía. Yo empecé a leer El castillo y cuando llevaba 5 páginas leídas dije, ¿esto qué es? No me entero de nada, pero me encanta. Y supe que me tenía que preparar. Es el autor para el que más he trabajado. Bueno, Dostoyevski también, pero no tanto. Tanto no. Para leer a Kafka trabajé mucho, porque me leí obras más sencillas, me leí sus cuentos, no todos, pero muchos de sus cuentos. Leí muchos ensayos sobre la obra de Kafka, leí su biografía, investigué acerca de su vida y cuando leí muchísimas obras que me dijeron prepárate para una escritura como la de Kafka, lea tal autora, tal otro, tal obra. Me acerqué, aunque sé que no tiene nada que ver, a mí el hecho de haber leído a Hermann Hesse y Albert Camus me ayudó a leer a Kafka. O sea, es como que son autores que por sí mismos no son fáciles y al obligarte a esa complejidad, luego la complejidad de Kafka estás más preparada. Bueno, me preparé mucho para leer este autor porque yo sabía que no estaba preparada para esto. Bueno, ya no os quiero decir cuando el proceso, que me parece todavía más complejo que El castillo, ¿no? Pero esta fue la primera gran obra compleja con la que yo me topé, pero de verdad, esto de... intelectualmente no estás a la altura y te tienes que dar cuenta, Marta, te tienes que preparar. Y estoy preparándome muchísimo tiempo. Y cuando luego volví a leer El castillo, ya fue otro tema. Me encantó. Es verdad que Kafka es un autor que tienes que leer con todos los sentidos puestos. Que yo no recomiendo tener una lectura y compaginarla con otras cosas. Que yo recomiendo estar leyendo a Kafka y meterse de cabeza en Kafka y estar Kafka hasta que acabes su lectura. Tener tiempos largos de lectura, no es como otras novelas que tú dices, bueno, tengo aquí 10 minutos, leo. No. Kafka, además, para que encontrarte un punto y aparte, pues a veces pasas hojas. Entonces, leer la secuencia completa, no es exactamente capítulo, no me acuerdo ahora mismo, hace tanto que lo leí, pues sí, mira, está en capítulos. Leer el capítulo completo, no dejarlo a medias, tener como márgenes de lectura largos, porque los capítulos tienen una unidad y si los dejas a medias pierdes el hilo. Y luego leerlo con calma, leerlo con total humildad, como a Dostoyevski, como a los grandes autores, sabiendo que vas a llegar a donde vas a llegar, es decir, que en esa primera lectura vas a entender lo que vas a entender. Obligándote a ese esfuerzo cuando te apetece, porque por ejemplo en mi caso es que yo me preparé tanto para Kafka porque no entendía nada, pero a mí me encantaba. ¿Por qué te encanta algo que no entiendes? No lo sé, pero a mí me encantaba. Y de hecho tiene dice algo al principio de la novela que yo he utilizado muchas veces, esto de que estaba con los ojos alzados al aparente vacío. Bueno, si habéis leído a Carmen Martín Gaite, en una de sus novelas, no sé ahora mismo si es Lo raro es vivir o Nubosidad variable, utiliza esta misma expresión para hablar de que un personaje quedaba embebido mirando hacia la nada, ¿no? Y decía con los ojos alzados al aparente vacío. Y yo esto lo utilizo mucho, formaría parte de lo que Natalia Ginzburg llama léxico familiar, ¿no? Se lo digo incluso a mis hijos y a veces les digo, oye, que viene de esta novela, que sepáis que lo estamos diciendo todo el día en casa, pero que viene de esta novela, aunque no la hayáis leído y quién sabe si alguna vez la leeréis. Pero sí, cuando se quedan así, yo soy muy de quedarme apampada, ¿no? De quedarme así, y es con los ojos alzados al aparente vacío. Bueno, pues para mí digamos que esta es la más compleja de todas las obras, o la que, no es la más compleja, sino la que me enfrenté con mayor humildad. A esta y a los hermanos Karamazov. A todas las demás me enfrenté con la idea de que podrían ser difíciles o largas o ambas cosas a la vez, pero con la sensación interna de que uno puede, ¿no? Incluso cuando tenía que abandonar algunas yo pensaba, bueno, en el futuro vas a poder con ellas.
¿no? En el futuro vas a poder con la comedia de Dante, en el futuro vas a poder con no sé qué, pero tanto Kafka como Dostoyevsky fueron de estos autores que yo dudaba, yo pensaba, quizá nunca vayas a estar preparada para leerlos y entender lo que están diciendo en sus páginas. Así que cuando lo alcancé, cuando lo conseguí, me sentí bien, fue una cumbre. Por último quería comentaros, bueno, seguramente echéis en falta cosas, porque seguro que estáis esperando que hablara de Solenoide. Solenoide a mí me pareció una obra compleja, pero nunca pensé que no iba a ser capaz de leerla. Sin embargo, la trilogía Cegador, es de lo que voy a hablar ahora, porque ahora voy a hablaros de las 8000 que quiero alcanzar en breve. Entonces, dos los tengo aquí, porque tengo los libros, pero el otro es Cegador. Yo, la trilogía Cegador, quiero leerla en algún momento de mi vida. Sabéis que estoy leyendo todo Cartarescu. Me parece que va a ser complejísima y muy extensa, quizá más extensa que compleja, porque quiero decir, cuando llegue a Cegador ya he leído mucho de Cartarescu, de alguna manera estoy ya bastante metida en el autor y puedo entender más que la primera vez que me acerqué a Solenoide, ¿no? Pero Cegador sí que lo considero una obra, un K2 que hay que escalar. Y tengo aquí otras dos obras, otras dos 8000 que querría leer cuanto antes. Uno es El tambor de hojalata, de Günter Grass. Es extensa, pero bueno, y tiene la letra pequeña, sí, es extensa. Pero yo creo que se me hace cuesta arriba. Mirad, cuando ganó el Nobel, me le regaló este libro y otro del autor mi tía. Fijaos, y no leí ninguno de los dos, no leí el autor. Yo creo que, como hablaban de la Segunda Guerra Mundial, a mí es un tema que me incomoda muchísimo, me hace sentir muy mal. Es como el tema de la guerra civil, como el tema del Ku Klux Klan o el Holocausto. Hay temas que me producen mucho sufrimiento y quizá por eso siempre lo he ido postergando. Por eso, no sé, ¿por qué más? Me parece como una obra que para mí va a ser difícil completarla, leerla, que me va a producir mucho sufrimiento. Si la habéis leído ya, por favor, decidme qué os pareció. Yo, si hay algo que me anima a leerla, es el hecho de que me dijeron que Günter Grass es una especie de realismo mágico a la alemana. Claro, eso me llama la atención, eso también me llevó a Cartarescu, ¿no? Y la otra obra que quiero acabar, pero esta me la voy a tomar con calma, es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, porque esta es la única que he leído, la primera de ellas por El camino de Swan, pero hace tantísimo tiempo que casi no me acuerdo de nada. Tendría que empezar por este y seguir por las otras, pero tengo ganas también. Digamos que estas, Cegador, el tambor de hojalata y En busca del tiempo perdido serían mis 8000 a escalar en poco tiempo. Bueno, decidme, ¿cuál es el 8000 que más ilusión os hizo coronar? O sea, el libro que más miedo le teníais y cuando acabasteis de leerlo más orgulloso os hizo sentir. A ver si lo he leído yo, madre mía, parece que no sé ni hablar. A ver si yo lo he leído y entonces puedo opinar o no y añado un nuevo 8000 a mi lista. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.